Mirad, ¿veis el relieve con el que están formadas las hojas de este árbol? Pues bien, hoy os traigo la receta para que lo podáis hacer desde casa. Es una masa muy sencilla de hacer, muy económica y muy original. Está compuesta de 2 ingredientes que estoy convencida que al menos uno de ellos os va a sorprender. La vais a poder utilizar para dar textura o para dar relieve a cualquier tipo de trabajo que hagáis. Os pregunté si queríais saber la receta y como la respuesta fue afirmativa, aquí estoy hoy para ofrecerosla. Mirad, para realizar este precioso proyecto de hoy vamos a necesitar una base. Yo en este caso, pues mirad, voy a utilizar una base de poliespan que tenía por casa, pero si no tenéis ese tipo de material podéis utilizar el que tengáis. Podéis utilizar una base de madera o bien podéis utilizar una base hecha con cartón. Mirad, ya sabéis que el poliespan es un material que es muy ligero y bueno, pues a mí me interesa darle un poquito más de peso, un poquito más de cuerpo a este proyecto, así que le voy a poner una capa por encima de esta masa moldeable. Voy a poner cola de carpintero, la voy a pegar a la base y con la ayuda de mis dedos humedecidos en agua los voy a pasar por encima de toda la superficie para eliminar cualquier tipo de imperfección. Mirad, este tipo de masa, siempre lo digo, que es un material súper versátil, se puede utilizar en una amplia variedad de proyectos. Tiene una capacidad increíble para ser moldeada, así que nos va a permitir realizar trabajos muy sencillos como trabajos en los que se requiere mucho detalle, que son algo más complejos. Mirad, no os perdáis cómo doy forma a este precioso tronco porque veréis cómo de una forma tan sencilla podemos sacar verdaderas obras de arte. Pero a medida que vais viendo cómo trabajo, os voy a decir los beneficios que os puede aportar este tipo de trabajo. Mirad, nos va a permitir fomentar nuestra creatividad, nuestra destreza manual. Además, también nos va a permitir expresar con nuestras manos pues esa sensibilidad, ese arte que tenemos dentro. Mirad, yo personalmente es un tipo de trabajo que recomiendo a cualquier edad porque además de ser educativo, es entretenido y bueno, os puedo decir que es realmente terapéutico. Esta técnica, al mantenernos concentrados en el trabajo que estamos realizando, lo que va a conseguir es que reduzcamos el estrés y además también debido a esa concentración lo que nos va a permitir es evadirnos pues de esas preocupaciones que tenemos a diario. Bueno, os he aportado algunos de los beneficios que os puede proporcionar esta técnica, pero que sepáis que hay muchísimos más. Mirad, para poder trabajar este tipo de masa de manera adecuada, siempre me gusta dar algunas recomendaciones. La más importante y que debéis tener siempre en cuenta es que para manipular esta masa, para poder darle forma y para mantenerla hidratada, debemos tener siempre cerca un vasito con agua. Iremos humedeciendo nuestros dedos y los iremos pasando por encima de nuestra masa y bueno, pues poco a poco le vamos a ir dando la forma que nosotros queramos. Con las herramientas de trabajo vamos a hacer la misma operación, las vamos a humedecer y de esta forma se nos van a deslizar perfectamente sobre nuestra masa. Con esa precaución de mantenerla siempre un tanto húmeda, vamos a poder manipular nuestra masa durante más tiempo sin el riesgo de que se nos agriete. A la hora de realizar este tipo de proyectos, si veis que necesitáis ayuda porque, bueno, pues porque en ese momento no os sentís inspirados, podéis tener delante la imagen de aquello que queráis reproducir y así os va a servir de guía. Bueno, pues en mi caso ya veis que simplemente estoy formando una de las ramas de un árbol y bueno, aquí os voy a dejar para que veáis un poco el proceso, para que veáis cómo he formado esa rama y cómo le he dado textura. Así que nada, nos vemos de aquí a un minutito.
Bueno, pues ahora ya una vez que lo tenemos terminado, lo que vamos a hacer es pegarlo a la superficie. Lo vamos a ir levantando por partes, le vamos a ir aplicando la cola de carpintero y lo vamos a ir pegando. Mirad, ya ha llegado el momento de hacer esa super textura con estos ingredientes que os van a sorprender. Y mirad, lo primero que vamos a necesitar va a ser un recipiente para ir poniendo nuestro papel higiénico. Lo vamos a ir partiendo a pedacitos pequeñitos. Tened en cuenta que este papel se va a quedar así tal cual, o sea que dependiendo de cómo hagáis esos trocitos, así os va a salir vuestra textura o vuestro relieve. A este papel le vamos a poner cola de carpintero para permitir que este papel se nos pueda pegar a la superficie. Y mirad, lo que vamos a hacer es integrar esos dos ingredientes. Vamos a ir dando vueltas hasta formar una masa como la que estáis viendo, y con ella pues ahora toca jugar. En este caso, pues bueno, lo vamos a hacer para formar esas preciosas hojas de estas ramas del árbol, pero que tengáis en cuenta que este tipo de pasta se puede utilizar para realizar cualquier tipo de relieve y cualquier tipo de textura que queramos para nuestros trabajos. Mirad, para formar estas ramas lo que estoy haciendo es coger con unas pinzas el papel y bueno, pues le voy a dar la forma que yo quiera. Con las mismas pinzas voy a ir levantando para que se produzca ese relieve, para que nos dé esa sensación de un árbol realista, de un árbol en 3D, pero que sepáis que este tipo de pasta o este tipo de masa la podéis utilizar de las formas que queráis. La podéis utilizar o bien para hacer este tipo de texturas, o la podéis utilizar si queréis con espátula. Si la espatuláis, lo que vais a hacer es que no quede tan marcado ese relieve, lo vais a hacer de una forma más sutil. Esto va a depender un poco pues del tipo de trabajo que estéis realizando. Mirad, muy importante para obtener un buen resultado con este tipo de relieve es que impregnemos muy bien el papel con cola de carpintero. Eso lo que va a permitir es que, además de que el papel se adhiera muy bien a la superficie, una vez esté seco nos quede totalmente duro. Mirad, en la parte de atrás vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Vamos a poner esa masa moldeable y le vamos a poner un cáncamo para después poder colgar este precioso cuadro. Una vez totalmente seco, le vamos a dar una mano de pintura, nos vamos a ayudar un poco con el agua porque ya veis que tiene mucho relieve, y de esta forma con el agua nos va a permitir entrar muy bien en todos los recovecos. Bueno, ya veis que estoy utilizando una pintura en color blanco y bueno, pues una vez que ha secado lo que voy a hacer es pasar una mano de barniz para proteger nuestra pieza. De esta forma, al darle color, si en algún momento nos equivocamos o nos excedemos con la pintura, la vamos a poder retirar sin ningún problema. Pasaremos un trapito humedecido con agua por encima de la superficie que queramos rectificar y veréis como no tenéis ningún problema. Mirad, para pintar estas ramas hoy voy a utilizar varios tonos en color verde y bueno, para dar profundidad a nuestras ramas voy a utilizar de base este color verde oscuro. Aquí pues se trata de ir jugando con los colores, ir jugando con esos verdes. Una vez que le hayamos puesto la base con este más oscuro, vamos a pasar pinceladas por encima con un verde claro. Le vamos a ir dando un poquito de luz allá donde queramos. También vamos a jugar con el amarillo. Se trata de ir incorporando poco a poco esos colores que hemos elegido para pintar este precioso árbol y darle ese toque de realismo. El tronco del árbol, como veis, lo estoy pintando en este tono marrón oscuro. Lo vamos a hacer con un pincelito fino para no manchar el resto del trabajo y bueno, pues luego se trata de ir matizando allá donde queramos. Ya veis que aquí estoy aplicando otra vez un poquito de verde en las hojas para dar un poquito más de luz. Voy a utilizar también un poquito de blanco y mirad, ahora le vamos a dar un poquito más de profundidad y lo que vamos a hacer es pintar sobre la base pues esas ramas que están un poquito más al fondo. Le vamos a dar color con esos tonos en verde, también vamos a utilizar pinceladas en amarillo, en blanco. Bueno, vamos a utilizar en general los mismos colores. Vamos a ir jugando con ellos en la forma que más nos apetezca hasta que veamos que el árbol pues bueno, está a nuestro gusto. Mirad, si nos fijamos en las hojas de los árboles, la verdad es que pueden presentar una amplia variedad de colores y de matices. Esto siempre va a depender de la especie del árbol, de la estación del año en que nos encontremos y, como no, muy importante, del clima del lugar.
Los colores más comunes suelen ser el verde claro, el verde oscuro, el verde amarillento, pero luego hay árboles que tienen las hojas con algo más de color. Las tienen anaranjadas, rojizas. La verdad es que la diversidad de colores y de matices, ya no solo en las hojas de los árboles, sino en la naturaleza en general, son impresionantes. Un verdadero espectáculo. Mirad, vamos a darle a esta rama un tanto más de realismo, también le vamos a dar algo más de profundidad y lo vamos a hacer con la técnica del pincel seco. Vamos a coger pintura con el pincel, vamos a quitar el exceso en un papel y lo vamos a pasar por toda la superficie. Yo en este caso, como veis, simplemente lo estoy haciendo sobre el tronco y estoy aplicando un color arena. Una vez que ya lo tengamos seco, que se haya secado totalmente la pintura, vamos a pasarle un barniz. Vamos a proteger nuestro trabajo y además yo lo voy a hacer porque después os voy a plantear otra opción para que me digáis cuál de las dos os gusta más. Mirad, aquí tenéis este árbol con esta terminación un tanto realista, con esos tonos verdes, amarillentos, ese tronco en ese color marroncito. Y bueno, ya veis ese precioso y original relieve que hemos formado con esos dos ingredientes. Es una forma muy sencilla y muy económica de dar realismo, de dar relieve, de dar textura a nuestros trabajos. Pero mirad, ahora os voy a plantear otra opción. Le voy a pasar a todo el proyecto una pátina en color dorado para darle un poquito de luz. Bueno, ya sabéis que a mí el dorado me encanta, pero en vuestro caso podéis utilizar la pátina que más os guste, el color que más os apetezca. Y bueno, pues ya veis el resultado tan espectacular. Espero que me digáis cuál de las dos os ha gustado más. Y bueno, ya veis con este tipo de masa, con este tipo de pasta, el relieve tan precioso que podemos hacer y la diversidad de trabajos que podemos llegar a realizar con él. Espero que os haya resultado interesante este tutorial. Si ha sido así, que me regaléis vuestro like, que os suscribáis al canal si sois nuevos y os gusta el contenido. Y nada más, daros un besito muy fuerte, un abrazo muy grande para todos y os espero en el siguiente tutorial.